Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Estábamos viendo las declaraciones del señor Antonio Espaillat y yo me atreví a decir que daba la magnitud de esta tragedia, que ninguna persona física o jurídica que no sea un verdadero emporio. Es cierto que el señor Espaillat tiene algunas empresas de comunicación y otros medios, y que creo que tiene moralmente el deber y la empresa de indemnizar, pero también creo que la capacidad indemnizatoria que varía muy por debajo de lo que puede ser razonable ante pérdidas tan significativas, porque ahí hay muchos muertos y hay muchos heridos con lesiones permanentes. Y me atrevía a sugerir que el Estado y empresarios dominicanos ante un evento que lo declaramos como tragedia nacional, que el mundo lo ha visto así y que tuvimos 6 días de duelo, que se cree un fondo adicional para que las personas que necesitan ayuda, porque creo que en términos económicos hay gentes ahí, insisto en eso, que no necesitan aportes del Estado, que no necesitan ayuda del Estado, pero hay mucha gente que sí, y que conjuntamente con lo que aporte la familia, al margen de los procesos judiciales y de todo eso que puede devenir, porque alguien puede tener una sentencia de 100 millones de pesos y si no puede ejecutarla, es lo mismo, no tendría sentido. Y son demasiados muertos para calcular las sumas. Entonces yo creo, y doña Emma tiene algo ahí que aportar también, yo creo que no debe verse al Estado fuera de una tragedia como esta, y que el Estado puede aportar más, pues se puede crear un fondo, y sigo llamando a empresarios solidarios que también puedan incrementar ese fondo, y que en un acto de solidaridad nacional con los fondos que puedan provenir de esta familia, porque ir a pelear ir a pelear, tener tantos procesos abiertos va a hacer que las heridas no se curen durante mucho tiempo, y los países tenemos que prepararnos para superar tragedias de este tipo. Entonces por eso yo estoy señalando que debería crearse, por la magnitud del daño y la cantidad de víctimas, un fondo que provenga de empresarios solidarios y que provenga del propio Estado para indemnizar a las familias más necesitadas que perdieron parientes o que tienen miembros bajo una condición muy delicada de salud, incluso con lesiones que podrían ser permanentes. Bueno, doctor, el presidente Luis Abinader ha estado dando seguimiento, ¿verdad?, a esta tragedia. Recordemos que fue el primero en enterarse de lo que ocurrió y ha formado una comisión, ha integrado instituciones del gobierno para dar una manito, vamos a decirlo así, para ponerlo suave con relación a esto. No estamos hablando de indemnización, estamos hablando de un aporte que el gobierno ha dispuesto de 30,000 pesos por un periodo de 6 meses a las familias, que luego de la evaluación que hará el Supérate, que es el organismo que ha encomendado el gobierno para ver la situación de esas familias, de esas personas que fallecieron ahí, o ver las condiciones de su familia, teniendo como prioridad los niños que quedaron huérfanos, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, para entonces desde el gobierno ir suavizando, bueno, y esa cosita, 30,000 pesos. Es un paliativo. Yo voy más lejos y lo veo bien, porque mientras se discute si se es responsable o si no se es, yo creo mucho en la responsabilidad objetiva, ¿no?, en la que tú no tienes que detenerte a ver faltas, porque hay casos, la responsabilidad por el hecho de las cosas, Odalí, que es abogado, la responsabilidad por el hecho de las cosas es objetiva. Yo lo que tengo que probar en una responsabilidad cuando demando por el hecho de una cosa es que la cosa participó en la realización del daño. El dueño de la cosa es que tiene que probar que hubo una causa extraña o ajena a la intervención de la cosa, como el hecho de la víctima, que aquí el hecho de la víctima no determinaba que eso se cayera como una fuerza mayor, y aquí no hay fuerza mayor, que sería, por ejemplo, un sismo,
un terremoto que lo demoliera todo. No estamos, o un caso fortuito, no, que llegara una nave y destruyera el edificio. No estamos en situaciones que sería hecho de un tercero. En este caso, no estamos en situaciones ajenas a lo que puede ser la propia participación de la cosa, en este caso la losa de ese edificio, en el daño que se produjo. Todo lo demás deja de ser importante cuando se produce una situación de ese tipo en virtud del artículo 1384, párrafo 1 del Código Civil. De manera que hay daños y esos daños hay que repararlos. Mi punto es que cualquier persona, cualquiera, fíjense, nosotros estamos aquí, somos 4 profesionales que estamos acá, 5 con Miguel, ¿verdad? Somos profesionales, tenemos algunas actividades económicas, pero hay que saber la capacidad que la gente tiene a veces para llegar. O sea, si se te presenta un hecho, una víctima, es fácil como responder, posiblemente. Sí. Pero cuando se te presentan 400 y pico de víctimas, ese tema yo no lo había visto en República Dominicana, no lo había visto. Y por eso es que digo que pensemos en que aquí hay muchos empresarios que son solidarios. Pensemos que sí fue una tragedia y conjuntamente con esa familia que tiene ahora una situación que cualquiera no quisiera tenerla en el país, cualquiera no quisiera tenerla en la República Dominicana, que se cree un fondo y que las personas, porque como reitero, aquí a los dominicanos uno tiene que reiterar siempre, hay muchas familias que no necesitan de una suma indemnizatoria ni que la van a pedir, pero hay muchas familias que la van a necesitar hasta por la sobrevivencia de los propios niños que las víctimas dejaron. Entonces, eso yo lo veo como justo. Y si el presidente ha dispuesto esta sumita por 6 meses, bueno, ayuda, pero se tiene que ir más lejos. Se tiene que llevar el tema más allá. Y el señor Espaillat, como dije, a quien no conozco, lo mejor es que no esté hablando. Porque si él quería decir algo, era al principio, era colocarse. Porque hay cosas que la gente está por fusilar, por lo menos con la boca. Entonces, yo creo que debe mantenerse quieto, que el Estado debe adelantar. Creo que 3 meses también es mucho tiempo. Una comisión de ingenieros, de expertos, de forense, con materiales ahí, con lo que ocurrió ahí, no debieron pedir 3 meses porque eso se ve mal. A temas de ese tipo, tú mandas un recibo de materiales, si es que tú estás buscando que pudo haber una bomba, tú mandas una parte de material y tiene que dejar señal, eso deja señal. Entonces, 3 meses es demasiado tiempo para esclarecer un tema de ese tipo. No han llovido las demandas, ¿saben por qué? Precisamente porque hay muchos abogados que, siendo expertos en responsabilidad civil, saben que la demanda tiene que tener un fundamento y que el fundamento tiene que tener una base legal, y que si me equivoco en la base legal pudiera tener dificultad en que la demanda me prospere. Y como se dispuso que una comisión investigara, como se dispuso una experticia, entonces hay abogados que, sabiendo que eso no prescribe ahora porque hay homicidio involuntario y la prescripción es más larga cuando hay un tipo penal. Si fuera un tipo civil, la prescripción sería muy corta, pero es penal y eso me lleva a años para tener abierta la acción todavía. Están esperando estos informes. Pero, bueno, excúsame, Joaquín, que porque me emocioné un poco y Joaquín ya tiene ahí un par de minutos. Pero el tema es que nosotros, los dominicanos, no debemos estar pensando tanto en Espaillat, tenemos que estar pensando más en las familias que se perdieron ahí, y que Espaillat responda y la familia responda, porque tienen que asumir su sacrificio, pero que si falta que empresarios solidarios y que el Estado mismo y que el propio Ayuntamiento del Distrito Nacional asuman un nivel de compromiso y salgamos de este tema penoso, donde
hace falta que el país pueda recuperarse. Joaquín, buenas tardes, mi hermano. Gracias, doctor. Por Liz, Emma, Miguel, amigos, estamos en acción de la tarde. Mire, el tema de los 3 meses, doctor, ok, son 3 meses, pero se irán dando a conocer paulatinamente lo que se vaya encontrando y paulatinamente van a salir informaciones. O sea, que no es 3 meses que vamos a esperar 3 meses, no tenemos noticias de a los 3 meses van a ver las... No, se van a dar de manera paulatina. Es que no lo contaminen, es que ellos están ahí. Fíjate algo, yo soy muy respetuoso de los protocolos, ¿verdad? El presidente decidió que una comisión integrada por una entidad que trabaja con vulnerabilidades te rinda un informe. El Ministerio Público ha abierto su propia investigación, viendo la parte penal, ¿no? La parte penal. Para mí la parte penal no es relevante acá, ¿por qué? Como decía ahorita, porque ahí hay pena de 3 meses a 2 años. Hay gente que pide prisión preventiva. Es muy difícil que en un homicidio involuntario te pongan prisión preventiva, pero que suponte que te la pongan. Y si el tribunal que conoce el hecho le pone 3 meses, no está al margen de la ley. Y si le pone 2 años, tampoco. Pero, ¿y quién va a reparar el daño de la gente porque el señor es para allá y los accionistas de esa empresa los metan presos por 1 año o por 2? No fue un homicidio voluntario, es la caída de un muro. La responsabilidad está ahí, obviamente, penal existe o puede existir la responsabilidad civil. Pero, Joaquín, lo que estamos hablando es de que las pruebas ahí de lo que ocurrió están en los materiales, están en los escombros. Entonces, tú tienes aquí gente que ha especulado mucho con el tema. Cuando tú dejas 3 meses, las especulaciones te crecen. Cuando el señor España habla y dice que él no sabe, que él es el primero que quiere saber qué pasó, las especulaciones te crecen. Pero el señor España no es ingeniero. Yo lo que digo es un tema de ese tipo. Aun cuando tú tuvieras que tomar ayuda de algunos expertos extranjeros, el país no puede darse el lujo de mantenerlo en limbo durante 3 meses. No, doctor, yo digo que esa institución que se dedica a evaluar edificaciones, Inesbie, que tiene el nombre más largo del mundo, yo no entiendo por qué. Esa institución, las investigaciones y los hallazgos que vaya encontrando lo va a ir dando a conocer a la opinión pública de manera paulatina. Pero que si lo o sea, da que no así, son los 3 meses, pero sino, yo te digo pero ya que se estableció así. Yo digo que si lo da así, y ahí es que está el problema, si lo da así lo va a contaminar. Sí. Es que un informe es una pieza íntegra, porque esa gente pueden ser llamados ante un juez. Entonces vamos a seguir creando morbo con el tema. Cada vez que se dé un informe, tú vas a tener a las redes, a los medios, todo el mundo especulando y diciendo, y gentes incluso a quienes puedan no favorecerle el informe parcial que den, hasta entender que son recusables, cuando no, porque no se nombraron esta gente en el marco de un proceso. Sin embargo, Joaquín, ¿cómo? Forman parte de una entidad del Estado, el Ministerio Público puede tomar este informe para sustentar una persecución penal. Si el Ministerio Público lo entiende, para sustentar una persecución penal, aunque el Código Procesal Penal da muchas opciones. Yo entiendo como una persona que ha manejado muchos casos de responsabilidad civil, donde incluso se te ha invocado a ti fuerza mayor. Aquí mismo en Barahona yo manejé un caso que la empresa Codetel decía que era fuerza mayor haberse caído una antena acá que tumbó unos negocios, y yo entendía que no. Y cuántas horas tomé yo para hacer una investigación seria en términos de la ingeniería moderna para sustentar una demanda. Los abogados en unas horas podemos llegar a comprender temas complejos para desenvolver una demanda, y finalmente la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón y condenó a la empresa porque era que los cimientos fueron los que se erosionaron, los vientos que hubo que tumbaron esa antena no justificaban fuerza mayor porque eran vientos de tormenta
Y una antena de esa hecha en un pueblo tiene que resistir viento de huracán. Por supuesto. Entonces, en este caso, que se te caiga a ti una estructura de este tipo, que se te caiga sobre tanta gente, es una cuestión que desde el punto de vista estructural, ingenieros con determinada experiencia te pueden rendir un informe completo en unos días, porque nosotros tenemos aquí muy buenos técnicos en República Dominicana. Entonces no deberían dar informes parciales para que no creen un problema mayor del que tenemos, porque es un peritaje, y los peritajes tienen que darse cuando se tienen conclusiones definitivas, no antes. O sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo, y por eso me estoy adelantando a decir estas cosas. Hagámoslo bien. Ya yo estoy seguro, y doña Emma, Yovalí y tú, estamos seguros que esos ingenieros que están ahí tienen una visión de qué fue lo que pasó y de qué fue lo que ocurrió. Que sí, claro. Entonces, ¿por qué estamos jugando con eso? Vamos a y venir a verlo por parte para que la gente empiece a especular sobre la tragedia de tanta gente. No, yo no Ahora, yo pienso eso. que los 3 meses es un límite. No creo que necesariamente tiene que ser un punto. Yo creo que los 3 meses pueden ser un límite de tiempo para que ellos hagan la investigación. Mira, Miguel. Escúchame, para terminar, Dalí. Y en el caso de los 30,000 pesos que el presidente a través de Supérate va a pagar por 6 meses, yo creo que no todo el mundo, después que se haga la investigación, porque hay que hacer un levantamiento, obviamente. No creo que todos los familiares de los que estén ahí fallecidos van a optar por eso, aunque eso no le quita la posibilidad de entablar demanda, como ya entabló una demanda pidiendo 300 millones de pesos. Hay 4 demandas formalizadas. Uh-huh. 4. La última fue de 300 millones. 300 millones. Por una persona que falleció. El abogado de Payá de seguro aconsejó a Payá que, de seguro, porque es un gran tremendo abogado. Polanco es un buen abogado. Los abogados de este tipo de casos principalmente donde puede haber un asunto penal, tiene que ser muy cuidadoso con su cliente, porque el cliente, cuando el cliente se calla, se está defendiendo. Ahora, cuando el cliente muchas veces habla, lo que está es metiéndose al medio. Pero es para allá habla diario. El mismo código, sí, pero con un comunicado no es lo mismo que sentirlo hablar. Si el mismo Código Procesal Penal le establece, su silencio no es una acusación. Entonces, cada vez que el país sigue hablando, tú puedes estar seguro que el 30 o 40 o 50% de lo que ha dicho va a ser en contra de su acción en los tribunales. Los abogados van a usar su propio verbo, su propio lenguaje para hundirlo, porque ha dicho cosas por ahí que digo, no sé cómo ha salido de él. Bueno, decir esas, por ejemplo, hablar de que a cada momento él veía que el plafón se caían. Él dijo eso. Sí, y que lo cambiaban, y que ese mismo día habían cambiado. El plafón no va a evitar que una estructura colapse. Pero está bien, se está cayendo el plafón. Eso conllevaría una investigación más profunda. Es decir, que él está diciendo cosas que no debe decirlas, que al final le van a perjudicar a él la causa del plafón, por ejemplo. Lo que pasa es que él no es ingeniero, y yo digo, yo veo a ese señor en el plano en el que está difícil. ¿Por qué se caen los plafones según él? Y dice que son de yeso. ¿De yeso? Sí. Que no deberían que no ser, son PVC. Que no deberían ser de yeso, porque entonces no podrían ponerse como él dice que se ponían. Pero digamos que fuera el plafón que sea, porque se caía. Él dice que por la filtración de los aires, uh-huh, y por otras filtraciones de un edificio que lo compran en el 82 y que desde que lo compraron estaba filtrando. Bueno, y para llegarte al plafón tiene que pasarte la losa. Claro. Entonces, ¿se entiende? Claro, entonces tú estás dando razones que justifican la debilitación de la losa y de la estructura. Pero es penoso saber que él habla porque tiene una presión enorme. Uh-huh. Yo creo que en términos técnicos, y se lo aconsejo, este señor lo que debió hacer fue
En lugar de ponerse a hablar y hasta de tener toda una estructura legal, abrir una oficina para oír a los familiares de las víctimas, oírlas, ver en qué le puedo ayudar, qué podemos hacer, y luego viendo los recursos que pueden ellos tener, hacer esto, procurar que el Estado se involucre y otros empresarios para que se consiga una suma razonable para indemnizar a tantos dominicanos que han perdido parientes o que van a tener secuelas de daño ahí, para que nos curemos todos, porque al final le pasó a él, pero le puede pasar a cualquiera de los comerciantes de este país que tienen negocios en iguales o en peores condiciones que esa. Aquí mismo en Barahona hay edificios que en cualquier momento se caen. Hay que darle gracias a Dios que no se caigan cuando hay gente ahí, pero es una desgracia lo que tenemos nosotros con muchas edificaciones vetustas, viejas, que se están despedazando y que tenemos incluso normas que impiden que se remuevan, que impiden que se reparen. Entonces, un dato también interesante, negativo, que aporta él, es que él dijo que nunca ninguna autoridad fue a darle un chequeo a ese. Entonces, él debía entender que bajo su responsabilidad él debió llamar o por lo menos hacerlo él. Pero eso también es lo que te digo, lo que tú decías. Pero también es otra falla también no debe hablar. No debe hablar, mira. Porque ese es un error. En las demandas que hizo, por ejemplo, Félix Porte, que Félix Porte es más penalista que civilista, pero hizo una demanda y él incorporó un plano de derecho administrativo, la responsabilidad patrimonial del Estado, la vinculó a este proceso. Muy pocos casos en República Dominicana se han llevado así, donde se coloca al ayuntamiento y al Estado dominicano como deudores de un eventual crédito con respecto a las víctimas por no haber cumplido con el deber de supervisión. Entonces, cuando él dice que ninguna entidad del Estado supervisó, tú te preguntas, ¿está culpando o está exculpando al Estado? Tú te quedas callado porque si el Estado está ahí y se ve que el Estado incumplió, el Estado, si un juez lo condena, el Estado va a ayudar a las víctimas, porque hay un deber. Pero yo no creo que el Estado dominicano tenga que llegar ahí. Es que el tema es tan grave que hay que ayudar a la gente. Es que esta es una tragedia nacional. ¿Y cómo tú vas a hacer descansar una tragedia de esa magnitud en una sola persona? Es imposible, Joaquín. Yo no sé si yo me estoy dejando entender. Es que es imposible, es demasiado cuarto los que habría que sacar. Demasiado. No hay capacidad para responder a la magnitud de los daños. Si una sola gente te pide 300 millones de pesos, que le den 5 millones a cada familia para que tú veas, calcula 400 por 5, son 2.000 millones de pesos.